está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Pues salud y bienvenidos a el episodio número 3 de Academia Neta, el podcast. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente en su podcast. No digo que el favorito, no creo que sea el favorito, pero esperemos que muy pronto sea el de su elección. Y bueno, el día de hoy pues tenemos con nosotros a Eli Villanueva, ¿no? Pues es una gran persona, investigadora, es asistente de una poderosa mujer, ¿no? Ahorita nos va a platicar un poquito de eso. Y pues digo, tiene pues una gran trayectoria en esto pues también de la academia. Y pues vamos ahí, al igual que todos nosotros, se está forjando, ¿no? Conmigo, pues como siempre, está mi amiguísima, mi compañera Katia García, que ahorita me está tomándose su chelita. Y pues bueno, yo soy Héctor Lujambio. Entonces, pues vamos a iniciar este tercer episodio de Academia Neta. Entonces, pues hola Eli, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada de estar por acá, a ver cómo nos va, estoy nerviosa. Nada que no quite los nervios un shot, ese es un clásico. Exacto. Ese es el consejo que les doy. Por eso aquí estamos preparados. Eso es la actitud, chingado. Muy bien. Ok, bueno, pues Eli, pues platícanos, o sea, digo, vamos a iniciar por el principio. Entonces, pues platícanos un poquito de pues cuál es la carrera que estudiaste, el posgrado, ¿no? En el que ahorita estás, en qué es lo que estás haciendo, que haces mil cosas, ¿no? Y pues bueno, ahorita, de qué fue tu proyecto de investigación y ahorita en el que estás trabajando también, ¿no? Platícanos un poquito de ti. Ok, bueno, yo soy en realidad internacionalista, estudié Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y después, a la mitad de la carrera, me di cuenta de que pues igual y no me gustaba tanto las relaciones internacionales, sino solo una parte de las relaciones internacionales. Entonces, para el posgrado me di a la tarea de meterme más en otras áreas. En este caso, bueno, estoy estudiando el posgrado en estudios políticos y sociales, ahí también en la Facultad de Ciencias Políticas, en el programa de posgrado. Y pues, bueno, básicamente lo que justamente porque me di cuenta de que mi área no era tanto como las relaciones internacionales como más tradicionales, para mi tesis de licenciatura yo trabajé identidad y particularmente identidad religiosa. Una de las cosas que como que se me hacen más interesantes y como es uno de mis ámbitos de estudio, de mis líneas de investigación, es la sociología de la religión y las identidades. Uh-huh. Entonces, bueno, pues justamente trabajé la politización de la identidad religiosa y cómo impacta la resolución de conflictos armados. En el caso de la licenciatura trabajé en Irlanda del Norte, el conflicto en Irlanda del Norte, que bueno, fue un conflicto muy largo y entre católicos y protestantes, etcétera. Y después decidí involucrarme ya en el posgrado en cosas como un poquito más nacionales. Entonces ahorita mi proyecto de investigación que estoy trabajando tiene que ver con la religión y el espacio público y la relación entre ambas, y en específico el caso de las iglesias evangélicas como actores políticos después de las elecciones presidenciales del 2018. Entonces es un tema creo que bastante relevante y pues no sé. Oye, suena muy interesante. Digo, para nosotros que estamos en la academia, creo que luego nos salta, ¿no? A mí, digo, no sé mucho de esa línea de investigación. Sin embargo, creo que es algo que se debe de atender porque para entender el fenómeno político actual, sobre todo el ascenso de la derecha o la ultraderecha, creo que son justamente este tipo de temas los que se tienen que investigar, ¿no? Que muy por afuera del círculo de la academia sería como,
Güey, pues que, o sea, religión, es que como por, pero justo, o sea, creo que la importancia, al menos para mí, ahorita escuchándote, creo que va por ahí. A mí, sinceramente, el ascenso que muy silencioso, pero ahí va de la ultraderecha, a mí me da mucho miedo. Me da mucho más miedo que la oscuridad. Sí, mucho. Pero bueno, creo que eso es algo muy importante. ¿Por qué dirías el que elegiste esto? O sea, ¿qué dijiste? ¿Cuál fue como tu momento eureka de decir, esto es lo mío? O sea, ¿qué pasó en tu vida para decir, no, no, las relaciones internacionales no, quiero esto, dedicarme a esto? ¿Y qué te ha hecho seguir como esa línea de investigación hasta ahorita? Ay, está complicado responder esa pregunta porque al final, o sea, creo que tienes razón, ¿no? O sea, creo que para mi proyecto de investigación, como ya estaba como más como encaminada desde la licenciatura hacia sociología de la religión, justo lo que dices, ¿no? O sea, empecé a ver como, bueno, qué está pasando en América Latina, particularmente en América Latina con este regreso de las derechas y cuáles son como los instrumentos que se están ocupando. Pero antes, o sea, como el momento en el que yo dije, no, las relaciones internacionales no son para mí, la verdad es que creo que fue una clase. Yo cuando entré a la carrera yo estaba como súper convencida, ¿no? Así como, ya saben, uno sale de la prepa y es como, no, sí, o sea, yo ya sé lo que quiero hacer para el resto de mi vida. O sea, o no sabes qué quieres hacer para el resto de tu vida, o tienes así todo perfectamente planeado. Y yo era de las que yo tenía así todo perfectamente planeado, ¿no? Voy a estudiar relaciones internacionales, voy a entrar al servicio exterior, voy a ser embajadora y así, ¿no? Quiero estudiar una segunda carrera en Derecho, o sea, ahorita, o sea, en este momento de mi vida pienso en yo entrando a la carrera y digo, Dios mío, ¿qué es esto? A todos Claro, nos pasa. ajá. Qué triste situación. Entonces, justamente, como que al avanzar en la carrera, me daba cuenta de que me gustaban, o sea, que había ciertas materias que me gustaban más que otras. Y pues dije, bueno, es normal, ¿no? O sea, pues en todas las carreras como que te tienes que especializar en algo. Pero empezaba a darme cuenta de que me llamaban mucho más la atención otras cosas que iban fuera como de este caminito que yo ya había planeado y que justamente las carreras que me iban a ayudar en ese camino, pues en realidad se me hacían como tediosas o se me hacían aburridas y era como, no, ¿qué está pasando? Y entonces en quinto semestre pasó algo muy curioso porque yo tenía una hora libre. Yo trabajaba en las mañanas y entonces pues trabajaba ahí en CEU. Entonces terminaba de trabajar porque era medio tiempo y luego iba a comer y luego tenía una hora libre y después mis clases, ¿no? Entonces para no desperdiciar esa hora libre, eh, metí una optativa creo que era de sociología, no es cierto, era de ciencia política. Y se suponía que era algo así como teoría política o algo así, no me acuerdo qué optativa era, pero en realidad nos la dio un profesor de filosofía que estaba cubriendo a un profesor que estaba de sabático. Entonces nos la dio él y entonces y me abrió un panorama así enorme en donde yo dije, wow, ¿no? O sea, creo que esto es lo que, o sea, me emociona. Se volvió en 2 minutos mi clase favorita. Me encantaba leer para esa clase, a pesar de que solo leímos un libro y lecturas como complementarias, solo leímos un libro, leímos A Byung-Chul Han. Entonces en ese momento fue como, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué es esta otra cosa en el mundo que yo no había tomado en cuenta y que me está emocionando tanto, ¿no? Entonces, al final, conforme seguí la carrera, todas mis optativas las tomé fuera de relaciones internacionales, excepto una de mis optativas, ¿no? Entonces era como, bueno, me fui a geografía, me fui a sociología, me fui a ciencia política, me fui a comunicación también. Entonces, como que abrir ese panorama y entender como otras formas de ver las ciencias sociales, creo que me ayudó muchísimo para decidirme y decir, pues sí, o sea, aceptar que a pesar de que yo ya tenía así como la idea de lo que iba a hacer, entre comillas, pues en realidad había otras cosas que me apasionaban mucho más, ¿no? Y obviamente también me apasioné, yo sabía que siempre me había gustado leer, investigar y como el trabajo académico, ¿no? Pero pues tampoco había pensado, o sea, había entretenido como la posibilidad de que
pues dedicarme a eso, ¿no? Siempre había pensado así como, bueno, termino la carrera y me pongo a trabajar en otra cosa. Pero pues se abrió también la posibilidad de una asistencia de investigación con un profesor de ciencia política, y a pesar de que no fue la mejor experiencia del mundo, como que el trabajar con cuestiones académicas sí me cambió la visión de lo que podía hacer con mi vida, ¿no? Entonces ahí también fue como otro de esos breaks, meterme en la academia. Después tuve así como un pequeño break porque me tuve que ir de intercambio. Bueno, me fui de intercambio, no me tuve que ir, me fui de intercambio. Y cuando regresé, pues justo, ¿no? Pues había dejado mi trabajo, entonces era como, pues no sé qué hacer. Y el que fue mi asesor de tesis en la licenciatura me dijo, oye, yo conozco a una doctora que está buscando un asistente de investigación, ¿te interesa? Y yo así de sí, por favor. Entonces ya me presentó con la doctora Boxer, y eso ya fue hace 2 años y medio, casi. Y pues sigo ahí, trabajando con ella, ayudándole, y ahorita pues ya estoy en el posgrado. Padrísimo, padrísimo. De hecho, Katia, como comentario, desmiénteme si estoy en lo incorrecto, pero tú te vas a quedar en la clase con Julio, ¿no? Sí. Se tomó la de, ¿qué fue la de teoría de la imagen? No, Arte y poder. Sí. ¿Cuándo fue eso? No, sí, arte y comunicación, ¿no? Arte y comunicación, era una de arte. No sé, estaba muy buena su clase, pero sí, ya la tomaba, a mí me sorprendió mucho porque también era como convivir con gente con la que no había convivido, ¿no? O sea, pues siempre estás como, en mi generación todavía no tenemos tronco común, entonces todavía era como, solo conocías a los de RI, ¿no? O conocías igual un poquito más de gente porque te los encontrabas en fiestas o cosas así, pero pues no era como que convivieras realmente con ellos o los conocieras cómo trabajan o así. Entonces sí, también fue una experiencia convivir con otras personas que no fueran internacionalistas. Sí, también es una experiencia y creo que es súper recomendada. Si el que nos esté escuchando puede hacerlo, hágalo. Totalmente, porque total. sí, o sea, es cambiar como muchas preconcepciones que tienes de todo. No, y además, ¿sabes qué? ¿Sí? Es muy divertido. Yo también tomé clases optativas en diferentes carreras y la neta sí está divertido. Justo por lo que dices, o sea, vas como los primeros semestres sobre todo como formándote con una misma visión y entonces de repente te das cuenta, ya piensas igual que todos, o sea, inevitablemente tienes como los mismos puntos de vista, piensas de maneras muy iguales y cuando te encuentras en fiestas o en otras reuniones con personas de otras carreras, pues casi siempre tienes esas discusiones porque no, como que no puedes salir como de esa caja, ¿no? Y entonces una manera de pensar afuera de la caja, aunque creo que suena mejor en inglés, pero bueno, es tomar optativas de otras clases, ¿no? Y aparte está divertido. Yo también creo que también tomé clases de otras carreras y estaba divertido porque ves que incluso funcionan de lógicas muy distintas, ¿no? Y entonces eso también está como muy bueno para la formación como nosotros como académicos porque al final parte de nuestra tarea es dar clases y nos van a tocar alumnos que sean de diferentes carreras, entonces eso te ayuda como a hacer las clases más dinámicas y no el típico de nada más llegas y te pones a aplicar lo que está en el temario, ¿no? Y son clases random, ¿no? Y de pura casualidad, ¿quién fue tu adjunta ahí con Julio? Ay, no me acuerdo cómo se llama. O si no te Fue una acuerdas. chica que fue la que estaba después de que Héctor estuvo con su adjunto. Me acuerdo porque yo le dije a Héctor. Ha sido Jenny. Yo creo. Eres tú, Katia. No, ¿Eres pues tú, Katia? no, si no se acuerda ella, entonces no era yo. Pero después de ti, creo que sí no. siguió Jenny, creo. No me acuerdo. Sí, porque creo que Jenny repitió todavía después de que yo estuve junto con Jenny, después creo que ella siguió todavía otro semestre. Entonces sí, probablemente haya sido Jenny. Sí, porque a ti no te ubico, entonces no eras tú mi adjunta. Y probablemente haya sido Jenny. No me acuerdo, la verdad. Muy seguro. Bueno, dale, Héctor. Bueno, y bueno, platícanos un poquito, por ejemplo, o sea, ahorita ya nos platicaste que pues no era tu idea, así que
que los caminos de la vida no eran como tú pensabas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ¿y por qué elegiste esta parte de lo religioso relacionado con lo político? O sea, ¿de dónde viene ese interés de ver estos elementos, ¿no? O sea, que digo que sí tienen que ver con RI definitivamente, pero pues, o sea, ¿de dónde sale ese interés? Y por qué, en este caso, digo, explicarle un poquito más a la gente por qué es importante conocer esto. Uy, es súper importante, yo creo. Creo que mi investigación fue como por dos lados, ¿no? O sea, y que las dos como que me llevaron a lo mismo. Por un lado, a mí me gustaba mucho Irlanda y las Islas Británicas y los conflictos que había ahí. Y entonces, uno de mis primeros acercamientos a un conflicto religioso fue justamente Irlanda, que al final terminó siendo mi tema de tesis. Entonces, cuando yo empezaba a leer, era como, bueno, pero ¿por qué esta pelea, no? O sea, en realidad, ¿por qué que católicos y protestantes están peleando si en realidad no es como que tengan muchas diferencias, ¿no? O sea, obviamente sí hay diferencias y sí hay como diferencias sustanciales, pero no es algo como que les impida coexistir, ¿no? O sea, a diferencia, por ejemplo, de esta visión que se tiene de otras religiones en donde son como completamente ajenas, pues, ¿cuál es el problema entre estas dos religiones, no? Y entonces, algo de lo que me di cuenta era que en realidad, a pesar de que se vende el conflicto como un conflicto religioso, en realidad pues no es un conflicto religioso, no es un conflicto de dogma, sino es un conflicto político que se arraigó en la sociedad a partir de patrones religiosos, ¿no? O sea, a partir de esta identidad religiosa en donde si eras de una religión específica, por ejemplo, si eras católico, entonces apoyabas al ERI, ¿no? O sea, apoyabas la independencia de Irlanda y entonces tenías que, automáticamente se te clasificaba como republicano. Y si eras protestante, entonces automáticamente se te clasificaba como unionista y apoyabas al Reino Unido y a Irlanda del Norte separada de Irlanda, ¿no? Entonces, no era en realidad un conflicto religioso, pero la religión como una patrón identitario y como este cerco identitario funcionó para poder reproducir estas dinámicas de diferencia, ¿no? Y que no pudiera haber, por ejemplo, o sea, a mí me sorprendía mucho cuando yo leía y decían, habían muchas investigaciones que decían, es que hay gente hay barrios separados, ¿no? Entonces hay gente que vive en barrios católicos y barrios protestantes. Y hay gente en esos barrios que jamás ha convivido con alguien del otro barrio, ¿no? O sea, que nunca ha convivido. Igual y los ve y así, pero convivir, en realidad nunca han convivido con un protestante porque o con un católico, porque pues todos este imaginario sobre lo que los protestantes o los católicos son, ¿no? Entonces, justamente ahí fue como una de las cosas como que en mi tema, de mi caso de estudio me llevó al tema, así como poder preguntarme cosas sobre el caso de estudio, y pues de ahí me encantó, ¿no? O sea, creo que al final la religión es una de las cosas que ha siempre estado acompañando a la humanidad y que a diferencia de lo que decían en los 90s, 80s, 90s, que era como, ay, la desecularización del mundo, ya las religiones tienden a desaparecer y bla, bla, bla. Obviamente no, o sea, lo estamos viendo, ¿no? O sea, hay un resurgimiento, en realidad nunca se fueron, pero es un resurgimiento de la importancia, o nosotros estamos teniendo como esta visión, ¿no? O sea, de que estamos viendo cómo las religiones sí importan y cómo las religiones también pueden servir como legitimación para ciertos grupos políticos, ¿no? O pueden servir para como elementos cohesionadores para ciertos grupos, ¿no? O para los grupos en general. Entonces, como que todo esto de pronto decimos, bueno, es que la religión es algo como no racional, ¿no? Es algo como espiritual y es privado y entonces se tiene que quedar en lo privado porque pues lo que tú creas en realidad no impacta en la vida pública o en la vida social, pero pues obviamente sí impacta muchísimo porque puede ser incluso la forma en que se ordena todo, ¿no? Una de las cosas que yo estoy investigando o bueno, que estoy planteando, todavía no empiezo bien como esa parte de la investigación, pero una de las cosas que estoy planteando en mi investigación es que a partir del posicionamiento de las iglesias evangélicas en la vida pública, lo que se está dando es que uno de los referentes morales del Estado
normalmente tendrían que ser cívicos, ¿no? Pero a partir del posicionamiento de pronto empiezan a haber estos referentes religiosos, por ejemplo, esta cuestión del bien y el mal a partir de una concepción religiosa, ¿no? O sea, quién es bueno, quién es malo, quién es el responsable de todo esto y de ahí como que van cayendo muchas cosas que podemos entender y que no, más bien que no podemos entender si no entendemos pues la importancia que tiene la religión en la vida pública y en la vida social, ¿no? Sí, justo ahorita, por ejemplo, me viene a la mente esta cuestión, o sea, que sucedió primero, digo, o sea, ha pasado toda la vida, como bien dices, o sea, estas cuestiones mitológicas, no son propias de la modernidad, sino que se han dado toda la existencia de la humanidad. Y en este caso, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que pasó cuando regresa el PRI, ¿no? O sea, que hacen, pues, este personaje que era Peña Nieto, que iba a redimir al PRI, ¿no? Que era el nuevo PRI, y que incluso, pues, lo de la boda y todo esto, o sea, ¿no? Como un personaje así totalmente mitológico, y que le siguió López Obrador, ¿no? Que igual, o sea, que él se plantea a sí mismo, pues, como un mesías, con la cuarta transformación, ¿no? O sea, con este mito, ¿no? Entonces, del Salvador, ¿no? Del nuevo cambio, todas estas cosas. Entonces, sí está muy relacionada precisamente con esto, y de hecho, pues, con el tema que trabajas, ¿no? De los evangélicos en México, bueno, y no solo en México, ¿no? Porque aparte en muchos países se está dando esto y va mezclado. Justamente yo el capítulo pasado, yo le comentaba a Katia que incluso ahorita con Donald Trump hay un grupo que se llama QAnon, que son un grupo de conservadores que están generando este grupo como en una secta, donde Donald Trump es el profeta, ¿no? O sea, es el profeta que lucha contra los pedófilos, satanistas, liberales, ¿no? Que quieren comer niños y tirar los valores cristianos, ¿no? Entonces sí es como bien interesante todo esto. Me alegro. Sí, es súper interesante porque... Ay, perdón. No, nada más que decir que me alegro que Héctor haya metido su cuchara mitológica en la plática, pero ¿qué ibas a decirnos, Eli? No, sí, es súper interesante porque justamente en este sentido de... porque nosotros normalmente, bueno, cuando empezamos a ver iglesias evangélicas en espacios públicos, como que justo Estados Unidos es el modelo, ¿no? O sea, son este carácter como performativo que tienen las iglesias evangélicas y de Estados Unidos se exportan, de hecho, a América Latina. Porque hay iglesias evangélicas que vinieron con los europeos, pero esas iglesias evangélicas son como diferentes, tienen como principios diferentes y justamente esta performatividad pública. Uy, Esther, deja. Lo presento, es Esther. Oh, es el dueño, quiere que lo esté abrazando todo el tiempo. Lo merece. Entonces, se exporta de Estados Unidos con estos programas como de evangelización justamente, y lo que empiezan a hacer es, por ejemplo, las iglesias evangélicas que vinieron de Estados Unidos, estos programas de evangelización, durante la época de las dictaduras en América Latina, había como una cuestión como un cisma, ¿no? O sea, América Latina durante los 70 tuvo mucho auge en la teoría de la liberación, y entonces empezó a dejar la iglesia empezó a dejar como ese espacio que tenía en el poder público o con la relación que tenía con los gobiernos para justamente porque pues los principios de la teología de la liberación era pues primero los pobres, ¿no? Y entonces pues obviamente no se iban a poner, si era uno de los principios de la teología, pues no iban a apoyar, por ejemplo, las dictaduras. Entonces cuando se abrió ese espacio, las iglesias evangélicas aprovecharon que se abrió ese espacio y se introdujeron en las cúpulas políticas, ¿no? Y empezaron a hacer, el caso de Brasil es como también característico en América Latina, empezaron a hacer bancadas en donde primero a nivel local y después ya subiendo a nivel federal, empezaron a hacerse bancadas de miembros de iglesias evangélicas que responden justamente, las bancadas evangélicas responden pues a las necesidades de esta visión tradicional conservadora de la familia, la familia exactamente,
o sea, es como la familia tradicional, ¿no? La familia Uber natural, comillas, todo comillas. entrecomillado. Sí, sí. Y todos estos valores cristianos, porque cristianos También, por supuesto. Por Ajá. supuesto. ajá, y que en realidad pues es como una de las cosas como de las derechas, ¿no? Y ahorita que mencionaste lo del mito, Héctor, a mí se me hace súper interesante y de hecho no lo voy a tocar ahorita tanto en este proyecto, pero igual y para el doctorado. Para el doctorado estoy pensando en trabajar cómo las iglesias evangélicas pueden sostener discursos populistas, porque al final creo que también es como súper importante, ¿no? No es solamente, las iglesias evangélicas no solamente apoyan a políticos de derecha, que a pesar de que sí son muchos los de derecha, también apoyan a políticos de izquierda o de supuesta izquierda. Exactamente, de supuesta Qué izquierda. raro, me suena conocido, pero no sé. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de Bueno, quién estamos hablando aquí? tú continúa, no te quiero interrumpir más. No debe ser aquí, debe ser en otro lado. Seguro. Sí, en otro lado. Sí. Bien común. Salud por eso. Entonces, Salud. Entonces, ¿cómo los discursos populistas se pueden sostener en esta cuestión de las iglesias, que lo que hacen es sostienen esta visión de lo que decías, ¿no? Del Salvador, porque los discursos populistas se basan en eso, ¿no? O sea, en esta imagen del líder como todopoderoso, del líder que representa al pueblo, y el pueblo quién sabe qué sea, pero pues representa al pueblo. Sí, por supuesto. Me resulta enfadoso cada que la gente habla de el pueblo. Uta, me dan ataques. Lo odio. Pero sí, justo por eso. Es que como es como esta visión así como organicista de los griegos, así de todos somos un cuerpo y entonces la mente es la que tiene que tomar decisiones, ¿no? Y pues la mente es el líder, ¿no? Y entonces pues ir en contra de la voluntad del líder, pues es ir en contra del pueblo. Que... Justo, aparte. ¿Quién sabe qué sea? Qué bueno que lo mencionas. Yo creo que en este momento es un buen momento para decir que vamos a patrocinar una botella para aquel que demuestre fehacientemente que haya un discurso político que no tenga un trasfondo mitológico. Ahí se lo dejamos. Tal cual. Me gusta. Porque sí, justo, o sea, creo que la importancia también de saber de estos temas y ponerlos sobre la mesa de la discusión pública es justamente como, a ver amigos, amigas, dense cuenta, o sea, la religión, como tú bien decías, no está ni extinta ni muerta, o sea, simplemente se ha filtrado como por nuevas configuraciones sociales, ¿no? Simplemente estamos creo que en un momento de cambio paradigmático. No es que se desapareciera, ¿no? Como dices, creo que era Duke, no me acuerdo quién, que decía que somos homo religiosos, ¿no? O homo religiosos. Eliade. Gracias. Entonces, claro, ¿qué Justo. quiere decir eso para el público en general? Pues eso, que tener una creencia religiosa, un trasfondo religioso, aunque no sea institucional, como hay lo católico, lo judío, o sea, todos tenemos como esa necesidad de tener estas creencias que trascienden lo humano, ¿no? Y justo por eso creo que nunca se va a acabar la discusión religiosa en la academia, ¿no? Y creo que también es muy importante, lo aplaudo bastante que lo hagas porque creo que tiene mucha relevancia y no es un tema fácil, no es un tema nada fácil, pero justo siguiendo esto, ¿hay alguna conclusión general o algo que digas a huevo? ¿Es por esto a la que hayas llegado hasta ahorita en el momento en el que estás de tu proyecto? O bueno, sobre todo del proyecto de la licenciatura, ¿no? Creo que una de las cosas de mis conclusiones, sobre todo de la licenciatura, porque creo que ahorita apenas estoy como introduciéndome al tema de la maestría, pero justamente creo que una de las cosas de mis mayores conclusiones fue esta visión de que la politización de la religión es muy complicada porque implica también una homogeneización, ¿no?
Entonces, este intento de homogeneización de la vida pública y que se resume todo a, bueno, es que eres de tal religión, ¿no? O es que eres tal de tal. Entonces se elimina como toda esta diversidad interna que puede existir dentro de un grupo. Y no solo eso, sino que se puede caer en estas tesis como de, bueno, es que entonces la cultura y la religión es la culpable de todo, ¿no? Si no tuviéramos diferencias, entonces todos seríamos felices y no nos pelearíamos, ¿no? Entonces, siempre ahí me peleo mucho porque en las relaciones internacionales está como esta visión huntingtoniana del choque de civilizaciones, y entonces es como, es que es inevitable pelearnos, pues son tan diferentes a nosotros que no hay forma de evitarlo, ¿no? Entonces creo que justamente lo que nos ayuda a pensar la religión de otras formas, y la cultura en general, no solamente la religión, sino la cultura en general, pensarla de otras formas, no como una visión homogénea de que los grupos lo tienen así como ya establecido, sino que es algo dinámico, que es algo que cambia, que es algo que incluso puede tener conflictos internos y es normal. Es como quitarnos estas visiones, ¿no? Como bueno, es que entonces es inevitable. Nos vamos a pelear siempre, o sea, no sé, todos los demás son bárbaros, entonces, pues siempre es inevitable pelearnos y es inevitable no es posible encontrar un punto medio, ¿no? Un punto de acuerdo, que al final de eso se supone que se tiene que tratar del espacio público, ¿no? O sea, de que voces de distintos orígenes, con distintos intereses, puedan discutir y debatir y poder encontrar puntos en común y puntos medios que puedan, con los que puedan identificarse todos, ¿no? Y tal vez es un poco así como idealista, porque pues es teoría, pero también el hecho de que eliminemos esa posibilidad con estas visiones como maniqueístas, pues elimina la posibilidad, no porque sea verdad, sino porque entonces ya no hay esta discusión y ya no hay estos debates, ¿no? Bueno, y Eli, entonces, por ejemplo, ahorita pues ya mencionamos un poquito de por qué es importante y todo este show, ¿no? De esta cuestión de las estructuras religiosas, ¿no? Que siguen permeando en muchas cosas, pues que nunca se han ido. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que necesita alguien para trabajar los temas que tú trabajas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se requiere? Porque evidentemente ya dijimos que aunque es algo muy relevante, es algo que es complejo, ¿no? Y es complicado aparte académicamente, ¿no? Entonces, pues para todo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Es una pregunta complicada porque, o sea, yo creo que lo primero que tendría alguien que dedicarse, y algo que me pasó a mí, es como quitarse muchas preconcepciones que tienes, ¿no? O sea, como en particular cuando trabajas el tema de religión, como muchas preconcepciones de lo que es la religión y lo que son los seguidores, o sea, la gente religiosa, de cómo es la gente religiosa. A veces tenemos como muchas preconcepciones como sobre eso. Entonces creo que eso es fundamental, ¿no? Y otra cosa es que algo que me he dado cuenta es que a mucha gente le gusta la cultura, o le gusta, o dice, no, es los estudios culturales, ¿no? Están bien chidos. Es como, vamos a ver bailar a la gente y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero ya no les gusta tanto, me acuerdo porque fui adjunta en una clase que se llama justamente Cultura y Poder, y ya de pronto cuando empiezas a ver teoría de la cultura, o sea, cuando empiezas a analizarla ya científicamente, no me gusta tanto esa palabra, pero ya acercarte más desde las ciencias sociales a la cultura, entonces de pronto ya es como, esto ya está como muy raro, ¿no? O sea, tienes que tener como mucho, de pronto es como muy abstracto esta cuestión teórica, pero creo que también, ¿no? O sea, quitar esas preconcepciones de la cultura es esta cosa colorida y bonita y folclórica, porque al final en eso pensamos cuando pensamos en cultura muchas veces, ¿no? O sea, en el folclore y en los bailes y la música y cosas así. Y la comida. Entonces, al final la cultura es todo, ¿vale? Y la comida.
la comida, sí, ¿no? O sea, es como, en RI nos encantaba, o sea, no, era una tienda fiesta porque era como, ay, estudios culturales en relaciones internacionales es ir y comer, o sea, yo me acuerdo mucho, bueno, en mi clase de Europa, no, era una, yo sufrí mucho en esa clase porque las lecturas eran muy buenas, muy buenas. Pero entonces cuando veíamos estudios, o sea, los cuestiones culturales, de pronto era como el profesor nos ponía a exponer, ¿no? Ustedes van a exponer así como cuestiones culturales de cada país de Europa, ¿no? Y era como, ok. Y de pronto, o sea, todo el mundo era como, no, y pero el profesor aparte nos pedía, era como, nos van a decir qué visitar, nos van a decir qué comer, nos van a decir qué escuchar, y así, ¿no? Entonces de pronto era como, ¿qué es esto, no? O sea, si estos son los estudios culturales en relaciones internacionales, pues no me quiero meter en esto, ¿no? O sea, pues es nada más, es como, Turismo. vete a viajar y ya, X, ¿no? No piensas en nada, pues, de teoría de la cultura. Entonces, también eso fue una de las razones por las que dejaron de gustarme, porque a mí me gustaban mucho estudios regionales, ¿no? O sea, como, pues, esta parte como de ver y pensar otras partes del mundo desde donde tú estás pensando, ¿no? Pero sí, a veces estudios regionales se reducía, bueno, vamos a irnos de viaje virtual, nos vas a platicar el turismo de ese país. Y luego, no. Entonces justo esta preconcepción de la cultura como este folclore, creo que es también fundamental para que se quitar como ese velo, ¿no? Para poder estudiar este tipo de fenómenos, que al final son mucho más complejos que solamente, bueno, es que hacen esta tradición o lo que sea, son mucho más complejos, entonces si nos quedamos solamente con esa visión folclórica de la cultura, pues no podemos entender dinámicas que tiene detrás y que al final la cultura hace toda la vida social, ¿no? Se está impregnada en toda la vida social y no solamente en estas partes bonitas, coloridas, etcétera. Sí, nada más, hasta me da coraje escuchar que a profesores como ese tienen un lugar dando clase y les pagan. En fin, por eso creo que esto a veces ayuda. Pero bueno, ya como por última pregunta y para cerrar como esta primera parte del podcast, Eli, o qué cosas o qué sería como lo importante que la gente en general, la gente de a pie, la gente fuera del círculo de la academia, tendría que saber el ABC de los temas que tú trabajas? O sea, ¿por qué la gente es como, ay, ¿y yo por qué me voy a tener que enterar de lo que tú haces? O sea, ¿cuál sería tu respuesta ante eso? Pues porque está en todos lados, ¿no? O sea, creo que a veces tenemos prácticas, dinámicas, estamos envueltos en cosas que no nos cuestionamos y que es importante saber sobre ellas, ¿no? O sea, cuál es el papel porque, no sé, siempre pienso, ¿no? O sea, siempre nos dicen, México es un país laico, ¿no? Pero ¿qué significa ser un país laico, ¿no? ¿Y qué debería ser? O sea, ¿y qué debería tener esa laicidad y qué características tiene? O sea, ¿por qué México es un país laico? ¿O por qué ya no es un país laico? ¿O por qué sigue siendo un país laico? Y son cosas que nosotros damos por hecho, ¿no? Bueno, pues es que entonces dejamos de ser un país laico, pues cuando la religión está unida al poder, ¿no? Pero muchas veces tienen cosas como mucho más complejas y mucho más sutiles que pueden afectar esa laicidad. Y entonces, pues si no nos preguntamos cuál es el papel en realidad de la religión en nuestra vida cotidiana, entonces pues no podemos preguntarnos también cuál es el papel incluso de la vida pública, ¿no? O sea, cómo debería ser una vida pública, que tal vez no solamente la que tenemos y cómo es la vida pública que tenemos, sino cómo debería ser la vida pública que quisiéramos tener a partir de ciertos principios pues democráticos, ¿no? Como es el de la laicidad. Perfecto, yo creo que por ahí ya pueden empezarse a dar una idea de por qué tendrían que enterarse que estos temas son importantes y que aunque mucha gente luego dice, bueno, pero y a mí lo que se investiga en la academia, pues qué, o sea, a mí no me afectan las cosas que tengo que hacer diario, es como eso es lo que tú crees, ¿no?
bueno, parte de este proyecto es como desenmarañar esa idea. Héctor, ¿quieres agregar algo, amigo mío? Sí, justamente, ¿no? Que en general creo que la gente, pues sí desvaloriza mucho, la gente de a pie desvaloriza mucho las ciencias sociales, ¿no? O sea, de hecho, lo platicamos, creo que el primer episodio, el piloto, que la gente dice es como de yo puedo opinar de lo social, yo soy social, ¿no? O sea, yo convivo, yo soy social, yo sé cómo funciona, ¿no? Y por eso tenemos un montón de gente que habla pues de los millennials, de todo esto, y ni siquiera sabe cómo se categorizan y para qué sirve, pero lo usan, ¿no? Y sí es algo bien complicado, ¿no? Digo, lo vemos todos los días en redes sociales, cuando sucede algún evento que tiene trascendencia política, social, ¿no? Y que todos saben, ¿no? Todos pueden opinar y todos se creen con el derecho. Y vaya, pues sí tienen derecho, pero pues no, de eso a que la opinión pues sea adecuada, sea válida, pues realmente es un gran abismo, ¿no? Y yo creo que sí es muy importante el que nos demos cuenta de que pues estas cuestiones pues siguen actuando, ¿no? Y justamente hace ratito tocaron a Eliade, y pues justamente él dice el hombre más religioso del mundo tiene estructuras que siguen ahí, o sea, aunque él no lo sepa, dice, no importa que sea ateo, ¿no? Porque hay muchos ateos que adoran a Carl Sagan, ¿no? Entonces es la misma estructura, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí hay que tener, está muy padre este tipo de trabajos, ¿no? Y pues el demostrar eso, ¿no? Cómo siguen, me gustó mucho lo que dijo Eli o sea, no resurgieron, ¿no? Es que nunca se han ido. Entonces eso está muy padre. Y creo que también una de las cosas es que al final uno de nuestro trabajo como investigadores, como aspirantes de investigadores, es justo eso, ¿no? O sea, porque la gente muchas veces no sabe qué hacen las ciencias sociales, ni siquiera así es como, ay, bueno, ustedes todos son políticos y se quieren dedicar a la política, ¿no? Y es como le dices, estoy en ciencias políticas y es como, ah, ¿quieres ser gobernadora o quieres ser presidente o cosas así, ¿no? No, ¿sabes? Pero justamente también es porque la academia se ha desconectado mucho de la Exacto. realidad, ¿no? O sea, también tenemos que reconocer que de pronto justamente pasa eso, ¿no? Lo que decías, escribimos para nosotros y entonces pues ese conocimiento nunca sale y nunca impacta realmente en las vidas de la gente de a pie, ¿no? O sea, entonces la gente de a pie pues justamente dice, pues a mí qué me importa lo que tú estés investigando, si a mí nunca me va a impactar o yo ni siquiera sé lo que se está investigando o por qué es importante. Entonces, la verdad es que aplaudo este esfuerzo del podcast porque la verdad es que creo que es importante, es fundamental para las ciencias sociales, para la ciencia en general, pero en particular para las ciencias sociales, ¿no? No, pues muchas gracias. Bueno, al menos a ti como estudiante de ciencia política te decían, seguro que quieres ser gobernadora. A mí como socióloga me decían, la pura grilla, ¿verdad? Es como, ay, no mames. Bueno, a mí, o sea, una vez yo recuerdo que en la facultad justamente había una mesita, o sea, unos compañeros, no los conocía, que estaban hablando de películas. Pasaron unos que yo creo que eran de ciencia política y dijeron, ay, mira, los de comunicación no saben hablar de otra cosa que no sean películas. Y yo así como, yo me sentí muy ofendido. Obviamente, pero bueno. Vamos a cerrar también con este bonito círculo de apoyo y de traumas de las ciencias sociales y vamos a concluir como esta primera parte y ya vendrá como la segunda parte que nos echaremos ahorita nosotros, pero que para la gente en general saldrá para el día viernes de la parte del chisme de la academia. Entonces, vamos a cerrar. Muchas gracias, Eli, por haber aceptado la invitación y por haberte dejado ir como hilo de media para contarnos sobre tu proyecto que está muy chingón y también creo que da mucho de qué hablar. Pero bueno, muchas gracias. Salud, amigos, y nos estamos viendo en la edición que viene. Tengo, Perfecto. Salud, bye bye. Bye.